Hoy hemos tenido un inicio de pensar la historia, una primera clase presencial, la otra fue solamente presentación del programa y yo quiero sacar mis conclusiones. La primera, que estos libros son muy útiles, pero que tienen mucha subjetividad, son muy parciales en ciertas cosas, muy acordes a la historiografía cristiana, muy débiles en análisis de temas como la Edad Media, como las cruzadas, las inquisiciones, muy tibios también con Estados Unidos, sobre todo en el tomo 30, que eso lo vamos a ver más adelante. Es un libro de historia muy útil, 30 volúmenes muy útiles, pero con muchos vacíos, y por eso, aparte de la teoría de Foucault, que nos permite leer entre líneas, leer lo que no se dijo, que es más importante lo que no se dijo en el libro que lo que se dijo, aparte de la teoría marxista, de las escuelas liberales historiográficas, hay otras escuelas que también vamos a tener en cuenta, que también son de la época postestructuralista, la escuela de la historia de los vencidos, de estudios postcoloniales. Vamos a tener en cuenta también la escuela de Anales, que para mí no es una escuela, es una corriente, porque entre una generación y otra varía en conceptos, en autores y en contenidos. Y finalmente vamos a estudiar algo de lo que se conoce como la escuela de la nueva historia, que básicamente va de la mano con la escuela decolonial, pero que tiene elementos post-anales, o que se profundizan con el nacimiento de conceptos como historia de las mentalidades, como historia de las ideas, y que es más sensata en mi opinión, porque la historia de los hechos es muy relativa, porque hemos visto en esta clase que los hechos pueden ser inventados, pueden ser falsificados. Jesucristo puede ser una mentira histórica, pero aún así partió el calendario en dos en nuestro caso. Los chinos no comieron cuento de Jesús y por eso los chinos tienen un adelanto en años. Los musulmanes la parten es con Mahoma. Los judíos tienen su calendario muy diferente también. Las tribus indígenas, que no se rigen por el cristianismo ni por el calendario gregoriano, tienen también su forma de contar el tiempo. Así que mi conclusión es que hay mucho por aprender, mucho por estudiar, mucho por debatir. Me sentí muy cómodo volviendo a la presencialidad, estoy muy feliz con este grupo de Pensar la Historia y esperemos que la próxima vez asistan más. Pues hoy tuvimos una asistencia de 6, pero la idea es que la próxima clase asistan por lo menos 10 de manera presencial. ¿Quién quiere sacar conclusiones o evaluar la sesión de hoy? No, pues profe, yo creo que fue un buen inicio de clase. Pues bien o mal, como usted decía, tocamos la historia desde diferentes puntos de vista. Vimos que es una parte como moderna, analizamos diferentes escuelas ideológicas y concluimos que es como con el inicio del curso, que es empezar por lo antiguo, que fue el antiguo Egipto, y esa apertura como que a esta sociedad que digamos que hizo mucho aporte, en especial la agricultura para el día de hoy. Entonces fue como una buena clase, y bueno así el debatir, el charlar así, porque no es debate, no vimos ninguna contraparte, pero sí la charla fue muy amena y la participación de todos los compañeros también fue chévere. Ojalá así sigan las clases y sigamos aprendiendo más sobre la historia. Y en cuanto a los libros, con lo que decías, pues digamos que también es un buen reflejo de que la historia, que la historia son fragmentos contados por diferentes personalidades y por sus diferentes pensamientos o éticas y moralidad. Compañero, totalmente de acuerdo. La clase es de nosotros, o sea, es que la clase no es un profesor hablando y copiando en el tablero y corchando a la gente y poniéndole 3 y 0 a todo mundo, no. La clase es como lo planteaba ahorita el compañero Esteban, es una interacción, es un debate, en algunos puntos estamos de acuerdo, en otros no, con respeto. Eso es una clase de pensar la historia, no es una clase de imposición de historia ni de dictadura histórica. Y la clase la hacemos quienes vengan.
porque no tiene sentido yo venir aquí a hablar solo, porque pues que si es para hablar solo, pues me quedo en mi casa y lo transmito en la Universidad Nómada por YouTube para que me vea la gente en YouTube y en Facebook y ya. Pero la idea de esto es que hablen, que se note la diferencia entre la educación virtual y la educación presencial, y creo que los 6 que vinieron hablaron, en efecto, no solamente en la presentación de sus expectativas o de sus nuevas expectativas, los 6 hablaron, los 6 opinaron, unos más que otros, porque eso es normal en todo proceso social, pues algunos son más tímidos, otros más extrovertidos, los más extrovertidos hablaron más, es lo normal, pero yo me voy muy contento y como te decía, hombre, Guillermo, lo del lunes pasado fue un experimento porque es que esta clase fue puesta presencial y yo quería usar una plataforma en donde la gente pudiera tener 2 formas de ver la clase, o sea, en YouTube o en StreamYard. Y por eso la gente que ingresó primero al grupo de WhatsApp, pues le envié el enlace de StreamYard, y la gente que ingresó después, luego les mandé el enlace de YouTube, porque para mí no era una clase, para mí era solamente una presentación, y la presentación verdadera fue hoy, y creo que sí cumplimos el objetivo, y esperemos que no se decepcionen y que sigamos cumpliendo con expectativas para quienes la tienen, y para quienes no tienen expectativas, pues que se la sigan soñando en medio de la incertidumbre. ¿Quién más quiere dar una conclusión o una evaluación de la sesión de hoy? Yo por un momento pensé que nos íbamos a ir con una tangente larguísima, porque desde cuando empezaron a hablar de socialismo y capitalismo, yo pensé que nos íbamos a desviar de una manera increíble, y sí nos desviamos un rato, pero dije, ¿qué pasó? Me dejamos aquí, pero se pudo retomar afortunadamente. Pero es que esos desvíos son necesarios. Es que si no hacemos desvíos, no sería pensar la historia, sería historia pura. Sí, pero al final nunca nos recordamos de la historia. Todos estuvimos ahí. Es que lo bueno de esta materia es que nunca nos salimos del tema, porque es que... comentarios y metacomentarios relacionados. Veas que si usted habla, la pandemia, el coronavirus, no se ha salido de la historia, porque es que eso ya quedó en la historia. Así nos guste o no nos guste el coronavirus, creamos o no creamos en él, así nos vacunemos o no nos vacunemos, eso ya está en la historia. Así Tutankamón, así nos guste o no nos guste, así haya muerto de 18 años o no, así haya gobernado desde los 12 o no, así haya existido como persona física o no, está en la historia. Entonces, o sea, no me preocupe, compañero, que nunca así nos hubiéramos quedado todo el rato hablando de marxismo y de capitalismo, no nos hubiéramos salido, porque eso es pensar la historia también, eso es lo bueno. Si fuera historia pura, si se llamara historia de la dinastía Julio Claudia, huepucha, ahí sí nos hubiéramos metido una salida a la berraca, porque bueno, es que yo vine a aprender fue de la dinastía Julio Claudia, yo vine a aprender fue de Octavio Augusto, de Tiberio, de Calígula, de Claudio, de Nerón. O sea, yo no vine a aprender de Petro, de Uribe ni de coronavirus, yo fue a aprender de dinastía Julio Claudia. Entonces no nos desviemos tanto del tema, pero como el curso se llama pensar la historia, entonces todo cabe y realmente nunca nos salimos del tema. Bueno, ¿quién más quiere decir algo? O ya nos vemos el lunes, mejor. Yo creo que ya... O si alguien quiere decir algo, como dicen en los matrimonios, hablen ahora o callen para el próximo lunes. ¿No vamos a seguir la clase de derecha a las 4 horas siempre? Bueno, yo quería que vinieran por lo menos 6 de los 10. Eso, porque son los que los otros la pueden ver en diferido, los que van a la virtual. Entonces, vamos a hacer ya mismo la votación. Votamos por trabajar de 8 a 12 con una pausa de 15 o 20 minutos, o trabajar seguido de 8 a 11 y cuarto, por decir algo, 11 y media, sin pausa. ¿Cómo les parece mejor? Sin pausita. Yo prefiero pausar. Bueno, ustedes prefieren pausar un ratito, por decir algo, a las 10, pausar 15 minutos a las 10. Sí. ¿Quiénes votan por pausar a las 10? Ya ganaron. Bueno, entonces la clase va a ser así, vea. De 8 a 10 seguido. De 10 a 10 y 20, 10 y media paramos para tomar el algo, y de 10 y media a 12 rematamos la segunda parte. ¿Les parece? Sí. Listo, firmado, ya. Está la mayoría, está el 60% de los presenciales, porque son 10 presenciales, listo. Listo, entonces nos vemos el próximo lunes a las 8. El lunes de más arriba no hay clase porque hay examen de admisión. O sea que este año nos queda solo una clase, que es la del próximo lunes, entonces nos vemos ahí. Para que sigamos hablando de estos temas. Vamos a profundizar temas de la mitología egipcia, vamos a comparar mitología egipcia con mitología griega en la próxima clase, listo. Y esa va a ser básicamente la intención.
Y si nos desviamos del tema es porque hay algún dios del siglo XXI que se parezca a algún dios egipcio o griego. Y listo. Firmado. Listo. Y gracias por asistir. Un aplauso para ustedes, las mejores. Gracias a ustedes.